Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del guión del vídeo, manteniendo el estilo, tono y formato originales, pero llevándolo a las 1500 palabras y profundizando en los detalles. Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco bombazo turco. Boda secreta de Hande y Kerem revelada, la verdad que nadie sabía. Hola, mi gente turcoadicta, bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en un mar de intrigas, romances y, por supuesto, los secretos mejor guardados de nuestras series turcas favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, un verdadero bombazo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que, estoy segura, los dejará con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad detrás de esa supuesta boda secreta entre Hande y Kerem, sí, esos dos que nos roban el corazón en cada pantalla. Pero antes de entrar de lleno en este chisme jugoso, no olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que traemos para ustedes. Y ahora sí, agarren sus palomitas que esto comienza. Hoy vamos a hablar de cómo la realidad, a veces, imita a la ficción, y cómo los romances que nos enamoran en las pantallas a menudo tienen su correlato en la vida real. Y es que si hay algo que nos encanta a los fans de las series turcas, es cuando las chispas entre los protagonistas no se limitan a la actuación, sino que trascienden y nos hacen soñar con historias de amor de la vida real. Todos hemos fantaseado alguna vez con que nuestros personajes favoritos vivan su romance fuera de los sets de grabación, ¿verdad? Pues bien, vamos a explorar esa delgada línea entre la ficción y la realidad, y a analizar cómo algunas series turcas han influido en los rumores y quizás, en las verdades que se esconden detrás de las cámaras. Nuestra protagonista de hoy es sin duda Senkal Kapm, pero no nos limitaremos a ella, porque la magia de los romances de la pantalla ha llegado a otras producciones, dejándonos con un sinfín de historias que analizar. No solo vamos a centrarnos en los rumores, sino también en el impacto cultural que estas parejas tienen en nosotros, los fans. Empecemos por la que nos trae hoy aquí, Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. Esta serie, un clásico de la comedia romántica turca, nos regaló la historia de amor entre Eda y LDZ, una joven florista interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto interpretado por el irresistible Kerem Bürsin. Ya saben, el chico rico y la chica de barrio que se enamoran contra todo pronóstico. La trama, llena de giros inesperados, situaciones cómicas y momentos profundamente románticos, nos atrapó desde el primer episodio y nos hizo suspirar por ese amor tan genuino y a la vez tan complicado. Recuerdo perfectamente cómo cada capítulo era una montaña rusa de emociones, desde las peleas y malentendidos hasta los momentos de pura dulzura y romance. Era imposible no dejarse llevar por la magia de esta historia. Pero lo que pocos se imaginaban era que esa química que veíamos en la pantalla iba a traspasar la ficción. La conexión entre Hande y Kerem era tan palpable, tan evidente, que rápidamente empezaron a surgir rumores sobre un posible romance fuera del set. Y la verdad es que si algo nos han enseñado las series turcas, es que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, incluyendo los sets de grabación. De hecho, no es la primera vez que vemos a protagonistas de series turcas enamorarse en la vida real. Hemos sido testigos de varios romances que nacieron tras bambalinas, lo que nos hace creer aún más en la posibilidad de que la ficción y la realidad se fusionen. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa de nuestra historia. Como ya sabrán, los rumores sobre la relación de Hande y Kerem se dispararon con cada escena romántica que compartían en Senkal Kapm. Cada mirada, cada sonrisa, cada toque parecía tener una carga emocional que iba más allá de la simple actuación. Los fans, que somos expertos en analizar cada detalle, no tardamos en detectar esa química innegable entre ellos. Y aunque ambos se esforzaban por mantener su vida privada alejada de los focos, los fans no dejaban de especular y buscar pistas en cada publicación de redes sociales, en cada entrevista. Analizamos cada like, cada comentario, cada foto que subían a Instagram. Nos convertimos en verdaderos detectives. Y así, en medio de esa vorágine mediática, comenzaron a surgir rumores sobre una posible boda secreta. Sí, así como lo oyen. Se decía que la pareja, cansada de la presión de los medios, habría decidido dar el gran paso en secreto, lejos de las cámaras y de los ojos curiosos de la prensa. Imaginamos bodas de ensueño, ceremonias íntimas y románticas, lejos del bullicio de Estambul.
La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones. Algunos fans estaban eufóricos, celebrando la unión de sus ídolos. Otros, en cambio, se mostraron escépticos, dudando de la veracidad de la información. Y claro, también estaban aquellos que no podían creer que esta historia de amor de la pantalla hubiera traspasado la barrera de lo ficticio. Los grupos de fans se dividieron entre los que creían fervientemente en la boda y los que preferían esperar a una confirmación oficial. Fue un verdadero terremoto en la comunidad turco-adicta. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Bueno, la realidad es que hasta el día de hoy, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la supuesta boda secreta. Ambos han mantenido un perfil bajo respecto a su vida personal, lo cual, en lugar de acallar los rumores, ha alimentado aún más la especulación. Su silencio solo ha añadido más misterio a esta historia. Cada vez que son entrevistados, evaden la pregunta con diplomacia, dejando la puerta abierta a la imaginación de los fans. Y así, la supuesta boda secreta se ha convertido en un misterio que solo ellos conocen. Un enigma que nos mantiene en vilo y que alimenta nuestras fantasías de amor de cuento de hadas. Lo que sí sabemos es que su relación fue confirmada, aunque duró un tiempo, y la química que transmitían en pantalla era muy real. Fueron una pareja que hizo suspirar a millones de personas alrededor del mundo. ¿Habrá existido realmente una boda secreta? Eso, amigos míos, seguirá siendo un misterio que quizás algún día se revele. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo en Senkalkapm y soñando con ese amor de cuento de hadas que nos regalaron. Es importante mencionar que el género de esta serie es la comedia romántica, algo que contribuyó mucho a que la pareja se sintiera tan cómoda junta. La ligereza del género permitió que fluyera la química entre Hande y Kerem, haciendo que su conexión fuera aún más auténtica y creíble. La química que transmitían en cada escena, desde las situaciones más cómicas hasta las más románticas, hicieron que se convirtieran en una de las parejas favoritas de la televisión turca. Además, la serie no solo triunfó en Turquía, sino que se hizo muy popular en muchos países de Latinoamérica, consolidando a Hande y Kerem como estrellas internacionales. Su popularidad trascendió fronteras, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop turca. Pero como les decía, la magia de los romances en la pantalla no se limita solo a Senkalkapm. Existen otras series turcas que han generado rumores y especulaciones sobre romances entre sus protagonistas. Un ejemplo de ello es Erkencikus, conocida como Pájaro Soñador en Latinoamérica. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también nos regaló una historia de amor que traspasó la pantalla. Demet y Can, al igual que Hande y Kerem, tenían una química innegable en la serie, lo cual hizo que los rumores sobre una posible relación amorosa no se hicieran esperar. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Aunque al final su romance no prosperó, la conexión entre ellos durante el rodaje de Erkencikus es innegable y ha quedado grabada en la memoria de sus fans. Los fans aún recuerdan con cariño los momentos más románticos de la serie y siguen especulando sobre qué pudo haber pasado entre ellos fuera de cámaras. Erkencikus es también una comedia romántica que nos narra la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, el hijo del dueño de la agencia. Al igual que Senkalkapm, esta serie se caracterizó por sus situaciones cómicas, sus diálogos ingeniosos y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas. La trama enganchó al público desde el primer momento, convirtiéndose en un fenómeno televisivo en varios países. Otro ejemplo de serie que nos ha regalado un romance en la pantalla es Karasevda, conocida en Latinoamérica como Amor Eterno. Aunque en este caso el romance entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, no trascendió la ficción, es innegable que la conexión entre ellos durante el rodaje de esta intensa historia de amor fue algo especial. La mirada de Burak a Neslihan transmitía una intensidad que hacía que los corazones de los fans latieran con fuerza. Karasevda es un drama romántico que nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de la alta sociedad. A pesar de las diferencias sociales y de los obstáculos que se presentan en su camino, Kemal y Nihan luchan por su amor hasta el final. Esta serie se caracteriza por su trama dramática, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La intensidad de la historia de amor entre Kemal y Nihan hizo que muchos fans esperaran ver ese romance también en la vida real, aunque esto nunca sucedió.
Pero bueno, eso nos muestra también lo fuerte que puede llegar a ser la ficción y cómo la química en la pantalla puede hacernos volar la imaginación. Nos demuestra cómo una buena actuación, combinada con una historia conmovedora, puede hacernos creer en el amor de una manera muy especial. Incluso series que no se centran primordialmente en el romance también han visto nacer chispas entre sus protagonistas. En la serie Cucur, por ejemplo, algunos fans han especulado sobre posibles romances entre los actores que interpretaban a los miembros de la familia Koval. Aunque estas especulaciones no han sido confirmadas, es un claro ejemplo de cómo la cercanía que existe en el set de grabación puede llevar a que los fans imaginen posibles romances. Las largas horas de rodaje, la convivencia diaria y la intensidad de las escenas pueden crear lazos muy fuertes entre los actores. Cucur es un drama de acción que nos cuenta la historia de una peligrosa familia mafiosa que lucha por el control de un barrio en Estambul. A pesar de que el romance no es el eje central de la serie, la dinámica entre los personajes y la complejidad de sus relaciones han hecho que muchos fans especulen sobre posibles relaciones amorosas fuera de la pantalla. La intensidad de las escenas de acción y los lazos de lealtad entre los personajes han generado una gran conexión entre los actores, lo que ha llevado a los fans a especular sobre posibles relaciones más allá de la amistad. Y claro, no podemos dejar de mencionar el fenómeno de las redes sociales, que han jugado un papel fundamental en la difusión de estos rumores y especulaciones. Los fans de las series turcas son muy activos en las redes sociales, donde comparten sus opiniones, sus teorías y, por supuesto, sus esperanzas de que sus parejas favoritas se conviertan en realidad. Cada publicación, cada comentario, cada foto que comparten los actores es analizada con lupa por los fans, que buscan cualquier pista que confirme o desmienta sus sospechas. Los hashtags, los comentarios en las fotos, los vídeos de los actores fuera del set. Todo es objeto de análisis y especulación. Es como un juego de detectives en el que todos participan, tratando de descifrar la verdad detrás de la vida privada de sus ídolos. Y es que al final todos queremos creer en el amor, y qué mejor manera de hacerlo que a través de las historias que nos conmueven en la pantalla. Los fans invertimos tiempo y energía en seguir cada detalle de la vida de nuestros actores favoritos, porque nos sentimos conectados con ellos y con las historias que nos regalan. Bueno, mi gente turcoadicta, hemos llegado al final de este vídeo cargado de chismes, rumores y por supuesto, mucho amor. Hoy hemos explorado cómo la ficción y la realidad se entrelazan en el mundo de las series turcas, y cómo los romances de la pantalla pueden llegar a generar todo tipo de especulaciones y expectativas en el mundo real. Hemos hablado de Esenkal Kapm, de la supuesta boda secreta de Hande y Kerem, y de otros romances que han nacido en el set de grabación. Lo que sí es cierto es que la magia de las series turcas nos sigue atrapando, y que no podemos evitar soñar con que esos amores de la pantalla se hagan realidad. Recuerden que lo más importante es disfrutar de las series, de las historias que nos cuentan y de las emociones que nos transmiten. Y si en el camino surge algún romance real, pues bienvenido sea. Lo importante es dejarnos llevar por la magia de la televisión y disfrutar de cada historia como si fuera nuestra. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el universo turco. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Y no olviden que su opinión es muy valiosa para mí, así que los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Creen en la boda secreta de Hande y Kerem? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Quiero leerlos a todos. Sus comentarios son el motor de este canal y me encanta saber qué piensan sobre estos temas. Y ahora, antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos turcoadictos y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán de nada de lo que tengo preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Que tengan una semana llena de amor y dramas turcos. Hasta la próxima.